Martín Guzmán dio un panorama, o al menos su análisis de algunos puntos de la economía argentina, pero no dio soluciones concretas sobre las políticas que va a determinar, al menos al día de hoy. Todo el análisis con Facundo Zanatti. Facu. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Así es, Martín Guzmán habló oficialmente por primera vez como ministro de Economía de la República Argentina y dio un panorama de cómo ve él y este gobierno la macroeconomía. Una de las cosas que destacó en su discurso o en su conferencia de prensa estuvo vinculada a que no hay lugar para seguir recortando el gasto, pero tampoco para expandirlo. Y ahí también hizo de alguna manera un seguimiento de lo que tiene que ver con el tema de la deuda externa. Hay un tanto de tinte político ahí, ¿no? Porque fue la bandera principalmente de la gestión económica de Mauricio Macri. Hay que achicar, hay que achicar, hay que achicar, Bueno, hay que achicar. Algo que sí tiene en común con la gestión de Mauricio Macri es que ponderó el hecho de lograr equilibrio fiscal y también superávit comercial, e incluso superávit en los dos frentes, en el interno y en el externo. Esto es importante porque justamente tiene que ver con el tema de la deuda externa, que, como bien adelantabas, también van a proponer la creación de una unidad para atender específicamente ese tema. Y es una de las posibles soluciones, digamos, el hecho de reperfilar la deuda, de alguna manera abre la puerta de que se expanda el gasto a partir del 2020. ¿Por qué? Porque hoy los intereses de la deuda representan casi el 20% del presupuesto nacional. Y justamente ahí es uno de los puntos centrales donde van a tener que trabajar en los próximos días para lograr primero con el Fondo Monetario Internacional y después también con los acreedores privados un margen mayor, un plazo mayor de pago de deuda, tanto de capital como de intereses. Y por otro lado, el tema de la ley justamente de solidaridad y reactivación productiva que van a enviar al Congreso, que de alguna manera incluye todo lo que va a ser aumento de retenciones, bienes personales probablemente, dinero que les permita de alguna manera reactivar el consumo a partir de poner algo de dinero en el bolsillo, sobre todo de los más vulnerables, que también, esto es para destacar, lo primero que dijo el ministro de Economía, habló de la vulnerabilidad y del mal momento social que vive la Argentina, no solamente económico, con más de un 40% de la población viviendo en la pobreza. Por supuesto, esto va bastante en línea de lo que mencionaba en su discurso inicial y de asunción Alberto Fernández ante el Congreso Nacional, pero también me parece interesante cómo en algún punto un ministro de Economía puede llegar también a tener en cuenta esa sensibilidad, ¿no? Que la economía en general suele ser más fría, bueno, tener en cuenta de cómo las medidas pueden llegar a tener incidencia en sectores que ya están atravesando muchos años de crisis. Así es, el foco va a estar puesto, él dijo en este gobierno, en generar empleo y conocimiento. Aseguró, ese va a ser el foco, pero antes hay que estabilizar la economía y para eso vamos a ver cómo lo hacen, que es lo que quedó pendiente en esta primera conferencia de prensa. El accionar que van a tener a partir de ahora. Me quedé con sensaciones de esperar un poco más de medidas concretas, ¿no? De más allá de estos conceptos que dio al principio, que fueron los mismos que venía repitiendo también en las diferentes entrevistas que dio a diversos medios. Él iba puntualizando todos estos puntos. Bueno, y uno de los grandes pilares por los que lo llamaron fue esta idea de, bueno, decir, hay que ver cuándo empezar a pagar la deuda. No es que no queremos pagar, el tema es que primero tenemos que empezar a producir. Son conceptos que ya venían manifestándose por parte del ministro de Economía. Por lo tanto, en el día de hoy yo me quedé como pensando en cuáles eran las otras cosas que van a tratar de llevar a cabo las políticas y los lineamientos que quieren tener. Exactamente, tema inflación, tema justamente reformas estructurales de las cuales no se mencionó absolutamente nada en esta conferencia de prensa. Fue muy escueto en las respuestas, de hecho hubo solo 5 o 6 preguntas por parte de colegas, de periodistas, y las respuestas fueron también muy acotadas, por ejemplo, con respecto a cuál es el deadline para negociar el tema de la deuda. Él dijo que lo que había comentado en una presentación que le hizo en Ginebra no se tiene que tener en cuenta porque él en ese momento todavía no sabía que iba a ser ministro de Economía de la Argentina, pero sí aseguró que tiene que ser lo antes posible porque esta incertidumbre con respecto a la deuda es lo que genera
gran parte de la inestabilidad en la economía argentina. Facu, te invito a la mesa, allí vamos a continuar con todo el análisis. Primero saludamos a Giselle, que está todas las noches con nosotros, y le damos la bienvenida también a Carlos Burgueño, que es periodista, no necesita mucha presentación, que es muy conocido, pero también acá tenemos su nuevo libro, es el autor de Macrinomics, Crónica de una decepción política. Y económica quizás, ¿no, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Gracias por la invitación acá, viendo gente amiga que hacía mucho que no veíamos, una alegría. Nosotros creemos siempre que la economía sigue a la política. Es más importante la política que la economía. Y cuando la decepción es económica, tiene que ver también con algo que falló en la política. Por eso le pusimos en la bajada la decepción política, que es si querés, un fracaso de un plan económico o de varios planes económicos del gobierno anterior. Nunca llegó Mauricio Macri a plantearle a la gente que lo que viene es mejor que lo que está viviendo y lo que pasó, y a partir de ahí se va generando lo que fue un fracaso, ¿no? Carlos, una decepción, una desilusión. Una decepción, sí. Veníamos mencionando con Facundo la conferencia de prensa de Martín Guzmán de esta tarde. Me gustaría, en principio, tu análisis más general. El primer pantallazo que se te viene después de lo que dio el ministro de Economía. Bueno, en principio coincido con vos. Bueno, un ministro de Economía que plantea que primero hay que tener en cuenta las consecuencias sociales de cualquier plan económico, arranca bien. No, digamos, bueno, empecemos por ahí. Cualquier plan económico tiene que tener en cuenta las consecuencias que va a tener en una sociedad, en un momento, en un tiempo determinado. Y junto con esto, algo muy importante, es, bueno, plantear un plan de ajuste en la Argentina de hoy es inviable, social y políticamente inviable. A partir de ahí hay que armar un plan económico a partir de o teniendo en cuenta cuáles son las debilidades que tiene la Argentina. Y ahí es donde viene el nombramiento de Guzmán. ¿Por qué se lo nombró a Guzmán? ¿Por qué fueron a buscar a Martín Guzmán, un economista de mucho prestigio afuera, pero un hombre de la academia? Porque es el que más estudió las reestructuraciones de deuda, tomando la Argentina como ejemplo, como foco del análisis. Y la verdad que no hay muchos especialistas en el mundo. Por lo que tengo entendido, no solamente Alberto Fernández, sino otros políticos, Roberto Labaña también, Marco Labaña, lo que andaban buscando, lo que se estaba buscando son ideas nuevas. A ver, otra manera de enfrentar este problema inminente que tiene la Argentina, que es el riesgo de default. Recién hablaban ustedes, él no dijo que marzo, bueno, él había dicho marzo. Pero hoy, digo, bueno, no tomen tan en serio esto que uno escribió sobre marzo. Pero la verdad que yo lo tomo como algo serio. ¿Por qué es marzo la fecha? Marzo, abril. ¿Por qué? Porque en mayo estamos en default, porque no te alcanza la plata. Claro. Hay una cuestión que es concreta. En la economía lo que más te ayuda a entender los problemas es sumar y restar, ¿no? Cuando ya empezás a dividir y a multiplicar, es que te estás complicando. Sumá y restá y no te vas a... Es más fácil de lo que uno piensa, entonces. A ver, ¿cuánto tenés que pagar y a cuánto llegás? Con las reservas que tenés en el Banco Central, en dólares, proyectándolas en el tiempo, con lo que están aumentando las reservas por este cepo hard que se está aplicando. Y la verdad que no llegás a mayo. Pero a mayo llegás, ¿no? A abril llegás. ¿Qué es lo que está diciendo Guzmán hoy? Bueno, el principal problema que tenemos en la Argentina es el hambre y la pobreza. Por supuesto. Bueno, ahora, ¿cómo haces un modelo, cómo aplicás un modelo económico que te saque del hambre y la pobreza y te haga volver a crecer? La Argentina no crece desde hace 9 años. Es responsabilidad del gobierno anterior, pero también del anterior. O sea, los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner fueron años perdidos, tan perdidos como los de Mauricio Macri. Hoy estamos igual que en el 2011. Entonces, ¿cómo haces para volver a crecer? Primero tenés que solucionar el problema de la deuda porque estás a punto de caer en default. Y esto es lo que anuncia hoy o lo que plantea hoy Martín Guzmán.
Lo más rápido posible tenemos que dejar de hablar de Guzmán y empezar a hablar de Culfas, que es el que te va a decir cómo vamos a crecer. El que va a dar un panorama de cómo vamos a generar dinero. Pero antes tenés que evitar el default. Y esto es lo que hoy planteó Matías Culfas, por lo menos en sus lineamientos generales, que no fueron tan generales. Carlos, ahí justamente una de las partes de la conferencia, él mencionó más de una vez que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ya habían comenzado, no así con los acreedores privados, tanto locales como externos. ¿Crees que lograr primero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es esencial para enviarle un mensaje al resto de los acreedores? Bueno, primero recién arranca Guzmán, no vamos a andar desmintiendo. Yo soy de los que adhiero a los 100 días. Muy bien. De los 100 días. Los 100 días de gracia. Y estamos en el primero encima. ¿No? Sí, estamos en el día 99. ¿Sí? Pero ya están negociando con los acreedores. La verdad es esa. No es ningún misterio. Ya muchos hemos escrito sobre eso. Muchos fondos de inversión, bancos importantes, le han planteado a Alberto Fernández primero, a Nielsen en su momento, bueno, diferentes maneras de negociar. Creo yo, sin decir que esto va a ser fácil, pero creo yo que el tema de los privados va a ser más fácil que el fondo. El problema es el fondo. ¿Y por qué? El Fondo Monetario, como todo acreedor que se precie de tal, quiere cobrar. Y tiene una ventaja el Fondo Monetario al resto de los acreedores. Conocen los números de la Argentina porque los anduvo revisando hasta hace poquito. Y sabe que la Argentina tiene y va a tener muchas dificultades para cobrar. Acá aparece la primera pregunta, ¿no? Sabiendo esto, ¿por qué firma un acuerdo con la Argentina, lo avala y le da dinero sabiendo que la Argentina no le va a poder devolver ese dinero? Ese es el primer tema. El segundo, el Fondo Monetario sabe que la plata que puede conseguir la Argentina, dólares, son limitados. Y van a ser limitados por mucho tiempo. Por mejor que le vaya este plan, por más superávit comercial que tenga, la capacidad de conseguir dólares de la Argentina va a estar limitado por décadas. Entonces, esto es el efecto embudo. A ver, ¿quién cobra primero? Bueno, y el fondo quiere cobrar. Y el fondo quiere cobrar sin quita. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si va a haber una quita, aplicásela a los otros, claro, a los privados. No me la apliques a mí. Entonces, el Fondo Monetario va a presionar por dos cuestiones. Primero, una cuestión, si querés, protocolar y clásica o folclórica, que es cuando hay una situación de este tipo, primero hay que acordar con el fondo que representa a los países y después con los privados. Ahora, acá en la Argentina se le da una paradoja en esta situación, que es un fenómeno un poco inédito. Está más cerca de acordar con los privados, que en teoría son los más duros, que con el fondo. Ahora, el fondo te exige acordar primero con ellos. Supongo yo que va a haber una cuestión, si querés, diplomática, de empezar a negociar o de abrir las negociaciones con los dos a la vez. Ahora, en algún momento esto que estamos diciendo se va a blanquear. Que los privados te van a aceptar un acuerdo antes que el fondo y que el fondo está muy duro. Y ahí aparece el tercer actor de toda esta historia, de esta compota que estamos describiendo, que puede ser un poco confusa, que es Trump. Si Trump dice, arreglen con la Argentina lo que Argentina propone, se acabó la historia. Porque acá son votos... Pero es un factor no menor. lógico. Ahora, Sí. ¿qué tan cerca está Trump de avalar lo que va a proponer la Argentina? Bueno, es un verdadero misterio. Bueno, a Macri también fue el factor Trump el que lo ayudó con el fondo, varias veces tuvo que levantar el teléfono, pero... Claro, pero al igual, revés, para claro, que le presten. Por eso, para que le presten. Ahora, el mensaje que baja el nuevo gobierno, ¿no? Desde Guzmán, Duhalde, Alberto, es... Y bueno, no puedo pagar. Y si no puedo, no se paga. Yo lo traslado, quizás es una barbaridad lo que voy a hacer, ¿no? Pero lo traslado a la economía común de cada uno. Yo mañana voy y le digo a mi banco, mira, no puedo pagar la tarjeta. Y como no la puedo pagar, si no puedo, no la pago. Digamos, voy a tener consecuencias, porque lo más probable es que me maten con los intereses, que me corten la tarjeta. No es que yo voy y le digo, mira, mi trabajo no lo tengo y no pago. Digo,
no va a haber consecuencias. Digo, de que se diga, no puedo y no pago, cuando vos tomaste un compromiso. A ver, supongamos, vamos a un ejemplo de la economía doméstica. Sí. Suponete que vos no podés pagar porque te agarró un tifón. Sí. ¿No? Y te voló la casa o pasó algo grave en una sociedad y vos te quedaste sin trabajo y no pudiste pagar. Sí. Bueno, probablemente los acreedores tengan cierta condescendencia y te avalen y te apoyen. Ahora, ¿qué pasa si no te pasó ningún tifón? Y la verdad no hay nada que uno vea en tu economía doméstica que haya sucedido en particular, más allá de tu propia irresponsabilidad. Bueno, eso es lo que le pasa hoy a la Argentina y en el mundo. Por eso. La verdad, en el 2001, la Argentina, si bien tenía consecuencias propias o errores propios por haber caído en la crisis en la que cayó, antes de la Argentina hubo un montón de ejemplos, Brasil, Rusia, Turquía, etcétera, que habían caído en una crisis económica. La de la Argentina fue la peor, pero estaba dentro de un marco mundial que fue atendible. Suponete que la Argentina ya hubiera caído en una crisis como esta en el 2009. Bueno, estaba dentro de un marco internacional complicado. Ahora, la verdad que los únicos culpables de lo que nos está pasando ahora somos nosotros y estamos otra vez al borde del default después del 2001, o sea, a 14, 15 años de haber sufrido o de haber cerrado una crisis, me refiero al 2005, Sí. ¿no? Al canje del 2005, 2006, que el mundo te haya perdonado, otra vez vos estás en el mismo lugar. ¿Qué explicación le vas a dar Por al eso mundo digo. ahora? Y además hay algo que dijo el propio Alberto Fernández hace un tiempo, antes de saber que iba a ser candidato a presidente, pero está grabado. En el 2001, entre otras cosas, había deuda o bonos defolteados que habían sido emitidos por la dictadura. Claro. Con lo cual vos Vos tenías decís una deuda ilegítima. ese verso, ¿no? Es Sí, decir, el lo de la verso de la deuda deuda ilegítima. ilegítima. Bueno, ahora, ¿qué deuda ilegítima si estamos hablando de deuda que se emitió hace 4 años? La Argentina emitió hace poco, muy poco tiempo, un bono a 100 años que fue calificado como la peor inversión de la década por el Financial Times. ¿No? ¿Y qué justificación tenés porque emitiste un bono a 100 años a una tasa de interés del 6%? Y la verdad que ninguna. Entonces la condescendencia que te pueda tener el mundo es poca. La buena noticia de esto es que esto también lo saben los acreedores privados, de afuera, los fondos de inversión. Y ahí es cuando los acreedores dicen, bueno, a ver, lleguemos a un acuerdo rápido con esta gente. Claro, porque si no, no vamos a cobrar Porque nunca. si no, no vamos a cobrar nunca y nadie nos va a avalar. Pero no pueden aparecer los buitres de nuevo y todo Bueno, eso. a ver, los Bueno, buitres habría que aparecen ver. si haces las cosas mal, ¿no? O si dejas abierto capítulos en el canje de deuda o en el Claro. llamado de deuda, si dejas abiertos capítulos como los que se dejaron en el llamado pasado. Puede pasar. Todo puede pasar, Todo todo puede vuelve. pasar, Vos querías preguntarte con respecto a la deuda porque quería seguir avanzando. Sí, si no, en con la realidad economía. ya hay juicios en contra de la Argentina, antes de incluso o con las negociaciones ya iniciadas. Hoy mismo se conoció que 9 fondos de inversión en Nueva York, otra vez por el cupón PBI. Sí, eso es por la deuda pasada. Exacto, pero sí, ya siempre hay, digamos, riesgos en ese sentido. Pero si no se resuelve este problema en el corto plazo, el margen de maniobra que va a tener el gobierno de Alberto Fernández en materia económica es casi nulo, digamos. No tiene otros recursos de los cuales valerse para implementar justamente esto que hoy planteaban, de poner en el centro al empleado o al empleado. Ponerle bolsillo a dinero en el Exacto. bolsillo a la gente. A ver, ¿por qué es importante este tema de la deuda? Que a la gente le puede sonar lejano. A ver, si la Argentina entra en default otra vez, vas a estar en una categoría de paria por décadas, de paria financiera internacional. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, a ver, te puedo nombrar no menos de 30 empresas de primera línea que están esperando que Argentina solucione su problema de deuda para salir a colocar deuda para poder invertir en la Argentina. Lógico. La Argentina tiene un retraso de 10.000, 15.000 millones de dólares anuales de inversión real en infraestructura.
Vieron que ayer y hoy se cortó la luz. Sí. Bueno, eso es por falta de inversión. Te podrán vender cualquier cosa, es por los cables, la Sí, demanda. sí, dijeron No. que había saltado, por parte del sur, que había Sí. saltado un cable y que están poniendo generadores. Pero lo cierto la es que época de 90.000 personas Debido- no tuvieron luz. En la época de Debido decía, alguien bajó la palanca a propósito para jorobarnos a nosotros. Bueno, cada uno, cada gobierno podrá dar la explicación que quiera. Lo cierto es que acá falta inversión. Y mucha. En Edenor, en el sur, en Metrogas, en todos los servicios en públicos. todos los sectores también de la ¿Por economía. qué no se invierte? Porque no pueden los propietarios, los dueños o los licenciatarios del servicio de Edenor y de Sur salir a los mercados, tomar deuda para invertir a una tarifa razonable. No pueden. Entonces, como no se puede invertir en infraestructura, porque no se puede conseguir el dinero, los dólares para invertir, se corta la luz. Pero es importante lo que vos estás mencionando. No pueden, porque está en el mito del no quieren. No se puede. A ver, No, de hecho, Aparte, cuando las Macri tarifas ganó, están atrasadas también. cuando Macri ganó y se reabrió el mercado de capitales, muchísimas empresas argentinas salieron a emitir bonos en dólares y hoy tienen problemas, porque Sí. o no pueden refinanciar esa deuda, o incluso el caso de IRSA puntualmente, que no pudo pagar los intereses en dólares cuando se aplicó el cepo hace muy claro, pocas porque semanas. no podía acceder a los Claro. dólares. Entonces, ¿cómo vas a salir vos, cualquier empresa, Sí, a sí. colocar deuda si no sabes si, primero por la tasa de interés, ¿no? Que Imposible, lo claro. verían, ¿no? A ver, para un proyecto en Vaca Muerta, que es un negocio seguro, difícil pero seguro, están cobrando una tasa de interés hoy en dólares del 8%, cuando un proyecto similar en otros países del mundo, o sea, tracking, en otros países del mundo, la tasa es de menos de 2%. Entonces, este es el problema. No tenés posibilidad de inversión, además de un default, es un verdadero papelón a nivel mundial. Sí, sí, sí. Pero puedo completar, porque lo que Facu me parece que está preguntando, a ver si es ¿de dónde va a sacar el gobierno la plata? Si no quiere aceptar más endeudamiento y lo que viene del fondo, y dicen que no van a emitir, no sé si va a haber emisión, ¿de dónde va a sacar el dinero para ponerle en el bolsillo a los aumentos estatales, a los jubilados? ¿De dónde va a salir eso? Bueno, esto es lo que hoy estuvo hablando Sí. Guzmán, ¿no? Vamos a Pero no a lo que dijo nos cómo. hemos- Uno lo puede intuir. A ver. No, la economía no es tan difícil. No es tan difícil. Habría A ver, que ver de qué se trata la solidaridad. No duran de los la que ministros de habla. Economía más de 4 meses, dicen en los gobiernos peronistas, bueno, y después esperemos- 14 meses en los esperemos gobiernos que este radicales. dure, ¿no? Decía Andrés Se- Malamud el otro día en una crónica. a No ver, dura. Ojalá que este dure muchos años y que lo felicitemos y que compita Y que por el tenga premio ideas. Nobel como que Y que tenga traiga ideas. las Pero, ideas necesarias. a ver, hay algo importante que dijo, que había mucha expectativa y temor, sobre todo ideológico, de todo el gobierno, de todos los Sí. economistas de lo que arranca ahora, que, bueno, ¿creen realmente que la emisión es la caja mágica que te va a sacar de la crisis? Y esto era un peligro. Hace poquito un sindicalista dijo, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno de Alberto es darle a la maquinita, repartir plata a la gente y después devaluar. El cual, Sí. este país no termina en pie con ese proyecto. Bueno, hoy dijo Guzmán que emitir es inflacionario. Claro. Tranquilidad. Pero entre los tampoco dice que va a economistas. aceptar la plata que falta del fondo. O Entonces, sea, dice, bueno, tampoco el país tiene financiamiento, Claro. ni vamos a aceptar la plata del fondo. ¿y? Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, Solidaridad. Ahí va a estar. sí. Yo creo que Solidaridad. ¿Qué significa Dicho- solidaridad? Yo lo dije Solidaridad en polaco quiere decir impuestos. Impuestos, el tema es que ¿A estuvieron subiendo los quién? impuestos y afectó a un montón de gente. Van a ser impuestos redireccionados, creemos. Sí, van a ser. A quienes más tienen, por lo que dijo Alberto. Claro, ese Bueno, mito al de los campo que más seguro, tienen, ¿no? De Claro. retenciones. Retenciones, bienes personales, un rediseño de ganancias. Todo esto son muy malas noticias lo que estamos Y dando sí, pero por a eso, esta hora pero- a la gente. Pero bueno, por Bueno, ese pero la lado plata hay viene, que sacarla de algún lado. Claro. de impuestos. Más impuestos. Más impuestos. Y eso tiene también un riesgo. Por un lado, que se contraiga la actividad económica en algunos sectores. Si bien el campo ya está sembrando la soja y el maíz para la campaña 2020,
de cara al 2021 es muy probable que, por ejemplo, el maíz, esto cualquier productor te lo dice, justamente es el más caro de sembrar, de producir, el que tiene más riesgo, vuelve el proceso de sojización, por ejemplo, Claro. y quita, en ese caso, producción de maíz. Por ejemplo, que fue récord con Macri, se duplicó en los 4 años de Macri la producción de maíz en la Argentina. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con inyectar dinero en la economía, el riesgo inflacionario. Argentina va a cerrar el año, lo dijo también Guzmán, 55% de inflación. Si Y Marco Labaña dijo 40 para el año que viene. Sí. Bueno, esto es el mínimo, digamos. Pero si nuevamente se pone dinero en el bolsillo, como se dice, ¿no se corre el riesgo de incrementar la inflación y no bajarla? A ver, ahí depende. Primero de la cantidad de emisión que haya, la cantidad de pesos que vos inyectes a la economía. Supongamos que es acotado, que esa emisión es acotada y moderada. Hay un segundo factor. ¿A quién le das ese dinero? Claro. Si vos ese dinero se lo das, como creo que es el plan, jubilados, personas que ganan supuestamente menos de 20.000 pesos, este plan para los beneficiarios de planes sociales con la tarjeta social, bueno, y son 100.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos, bueno, hasta ahí vamos bien. Eso no necesariamente tiene que ser inflacionario porque ese dinero lo va a tener gente que lo va a gastar. Claro. Entonces, ¿y cómo lo gasta? Esto va a la economía interna. Y además lo gasta en alimentos, bebidas, remedios. Lógico. Y un porcentaje Bueno, importante vuelve como impuestos a todo las arcas. todo eso vuelve. Ahora, ¿cómo lográs que esto no sea inflacionario? Desde el lado de la oferta, porque estamos hablando de la demanda, desde el lado de la oferta. Y acá tenés un solo factor, que es el que produce, el que fabrica esos bienes, tiene que confiar en que lo que viene va a ser un sostenimiento en ese aumento de la demanda. Y no un veranito de 2 o 3 meses porque hay un sector que va a tener más plata. Entonces, si el que produce, por ejemplo, fideos, harina, azúcar, galletitas, bebidas, etc., cree que lo que va a vender de más en los primeros 3 meses se va a sostener en el tiempo, va a producir más bienes, el mismo número de bienes, y va a sostener el valor o lo va a actualizar con una inflación controlada. Si lo que cree es que, mira, yo voy a vender un poco más ahora, después no sé lo que va a pasar. Veranito se termina, Claro, yo no voy a invertir en ampliar mi capacidad productiva, contratar más gente, invertir en aumentar mi producción, lo que voy a hacer es aumentar lo que pueda los precios y después veo qué pasa. Si esto último es lo que sucede, y sí, es inflacionario. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Para este plan económico o para cualquier plan económico, que se confíe. La confianza en que lo que viene es mejor que lo que tenés hoy. Si vos no tenés confianza, podés tener la soja 700, el petróleo a un precio razonable, podés tener maíz, podés tener lo que quieras y no te va a funcionar el plan económico. Si vos confiás, y el plan es bueno, y vos confiás y probablemente tengas éxito. Por eso es la clave de estos 100 días, más que lo que dijo hoy Guzmán, o más allá de lo que dijo Guzmán, es este gobierno tiene que crear las expectativas en los actores económicos que lo que viene va a ser mejor que lo que tenés hoy. Les propongo ir a las primeras líneas del discurso, de la conferencia de prensa de Martín Guzmán hoy, en la que revalorizaba esta necesidad de ayudar a los que menos tienen, de fijarse en la parte social y demás. Uno de los sectores más castigados o que tiene muchísima población que está viviendo bajo una extrema pobreza es la provincia de Buenos Aires. Y hoy justamente asumió Axel Kicillof y un poco también hubo turbulencia en cuanto a la economía de la provincia, Giselle. Sí, hubo un contrapunto porque en su discurso Kicillof dijo que la provincia le estaba dejando, como había anunciado Vidal, una caja de 25.000 millones de pesos. Dijo, hay que ver. Y después dijo, y si fuera así, no alcanza para pagar las obligaciones del mes, que son pagar salarios, jubilaciones, las obligaciones de la deuda. Y dijo, necesitaríamos 40.000 millones
de pesos y otros 50.000 millones de pesos para hacer frente a una deuda con proveedores que tiene 5 meses. Le contestaron de alguna forma desde el gobierno de la provincia con la difusión de un documento que está firmado por el tesorero general de la provincia de Buenos Aires, el Horacio Salvador Stavale, en donde están las 3 cuentas, esto no sé si tenemos un paño o algo, pero si no les cuento, 3 cuentas en donde dice que en cada una lo que hay, el saldo que queda, ¿no? Entonces dice que en una hay unos 7.138.000 pesos, en otra están, fehacientemente, los 25.000 millones de pesos, y que después hay otra de otros ingresos provinciales en dólares estadounidenses de 129, esto es 129.000, está medio borrado. 129 millones de dólares. 130 millones de Bueno, dólares. esto, ¿cómo lo evaluamos? ¿Dijeron la verdad? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Le va a alcanzar al Kicillof o no? A ver, Kicillof creo que exageró en que no le alcanza para un mes. Ahora, para 2 meses ya no le alcanza. ¿No? Porque acá el problema que tiene la provincia de Buenos Aires es la deuda. Claro. El problema, a diferencia de la Nación, que los vencimientos le caen para mayo, Buenos Aires tiene que pagar en enero. Claro. ¿No? Ya. Entonces, claro, el mes que viene. Y ahí es cuando no le alcanza. ¿No? Yo creo que el mensaje es más Alberto Fernández, ¿no? Mándame plata. Un salvataje. Un salvataje urgente. rápido. Vos decís que el mensaje fue para él. También, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando asumió Vidal? Vidal dijo, la provincia está quebrada, no me alcanza para pagar los sueldos Sí, de manera inminente. Sí. ¿No? Acá por lo menos Kicillof dice no me alcanzan para el mes que viene. sí. Con lo Claro, cual, bueno, él decía que no la- le alcanzaba. la con el administración ganó un mes. Claro. Con que con cada gestión ganemos Claro, un mes, al que suceda a Kicillof ya vamos a tener 2. Claro. pues, y así sucesivamente. Esperemos. Y así ya nuestros nietos Posiblemente pues, tengan lleguen al año. No, pero la provincia realmente siempre se habló de el rojo del balance de la provincia de Buenos Aires, que parece nunca subsanarse. A ver, dicho, como lo voy a decir, parece violento, pero es técnicamente exacto. La provincia de Buenos Aires, económicamente, como está planteada, es inviable. Hay otro Bien. más. Como, hay que dividirla en 4. No sé si dividirla en 4 o readministrarla, pero así como está organizada los ingresos y los gastos, es inviable. Tiene unos gastos que no son cubiertos por los niveles de ingresos. Entonces, para que la provincia de Buenos Aires funcione, tiene que ser subsidiada por la nación. Claro. Entonces, o se cambia la coparticipación nacional y se le da a la provincia de Buenos Aires algo más equilibrado o equitativo a lo que la provincia aporta al PBI nacional, o se cambia la manera de administrar la provincia, porque la provincia aporta al PBI nacional entre un 30 y un 35% y recibe entre un 10 y un 15% de la recaudación. El resto tiene que ser cubierto o por el aporte de la nación o por la recaudación provincial. Entonces, aquí hay 2 opciones. O te da, en este caso Alberto Fernández, o subís impuestos. Otra vez, no O sea, quiere subir impuestos, que es más, vamos- retrotrajo la suba de la luz. De la así luz. que subir no Está es bueno una eso, opción, porque él aparentemente. retrotrae, Kicillof, la suba de la luz a una decisión cuya plata tiene que aportar Alberto Fernández. Ah, claro. ¿En qué quedamos? No, bueno, supongo que lo habrán charlado, ¿no? O que se arregle. Sí. Bueno, a ver, Dios quiera que se lleven bien. Sí, Que se lleven muy bien. Esperemos, muy necesario. Ellos y todos Y, los que y todos, conforman sí, el sí. frente de El todos. mundo, la humanidad, que la humanidad se lleve bien. Paz y amor. Claro, empecemos por Alberto y Kicillof, ¿no? Y ya que hablamos de paz y amor, que es lo que en estas fiestas siempre pide la mayoría, muchos están comprando regalos. Aquí está y tenemos en nuestras manos el libro de Carlos Burgueño, una opción para el arbolito de Navidad, para conocer un poco de esta herencia de Mauricio Macri y entender la actualidad del día de hoy. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Un placer, No, por favor. Vamos a un corte, enseguida regresamos.